Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, 61-06-11. Predicado el domingo 11 de junio de 1961 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 20 minutos, muchas gracias, hermano Neville. Que el Señor lo bendiga, hermano. Buenos días, amigos. Es un placer esta mañana, un privilegio, o mejor dicho, un gran privilegio, estar de nuevo aquí en el tabernáculo y tener este tiempo reservado para nuestro culto matutino y nuestra comunión en torno a la palabra del Señor. Creo que se dijo una vez. Me alegré cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Estar de nuevo con el hermano Neville, mi querido y preciado amigo, Salmo 122, 1, Cántico gradual de David. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. 2 y supongo que hace un poco de frío, o un poco de calor allá atrás. Tenemos, creo, algunos ventiladores que se pueden usar con las manos de esta manera. Tenemos ventiladores si tienes motor, simplemente para mantenerlo en movimiento. O teníamos muchos por aquí, creo que todavía los tienen. Veo algunos usando cancioneros o algo así. Una de las cosas por las que intentamos tener servicios es evitar estos lugares que en el futuro serán calurosos. Por eso estamos aquí esta mañana, para evitar esos lugares. Y solo una cosa puede lograr eso: la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me alegró mucho escuchar los buenos informes de la iglesia, cómo está progresando, cómo va con el Señor y cómo Dios está obrando con ustedes en cuanto a los dones espirituales. Estoy muy agradecido a Dios por la sinceridad de sus corazones, con quienes Él puede obrar, y confío en que los mantendrá en el camino recto y angosto, para que no se desvíen de él. Quiero agradecer al hermano Colvin y a su hija, creo que fue ella, quien estuvo aquí hace unos momentos cantando No hay lágrimas en el cielo. Es hermoso. De verdad que lo aprecio. Y como dijo el hermano Neville sobre él y yo hace años, puedo decir lo mismo del hermano Colvin. Nos conocemos desde hace años. Y oírlo cantar esas antiguas canciones gospel y criar a sus hijos en el camino del Señor me llena de alegría. Me alegra saber que Dios todavía tiene personas que lo aman y cuidan de él. Y estamos agradecidos por eso. Desde que regresé, he oído que muchos se han bautizado en la fe, y estamos muy contentos. Veo a mi buen amigo, el hermano Elmer Gabeard, allá atrás. Entiendo que acaba de ser bautizado en la fe, y estoy muy agradecido por ello. Eso hace que todo nuestro antiguo grupo de caza en Kentucky esté a punto de alcanzar el límite solos, ¿verdad? Recuerdo, y sé que Rodney me escucha en la trastienda, si es que ya ha vuelto, y Charlie está sentado delante de mí, cuando solíamos ir allí. A los chicos les gustaba, bueno, si eran ardillas, se llevaban algunas más si las encontraban. Pero les comenté que eso no estaba bien. Así que ahora todo el grupo está casi convertido, así que supongo que tendremos que mudarnos al condado de al lado y arreglarlos por allá. No habrá problema. 6 Así que a veces miro hacia abajo, como todo ministro, el camino que han recorrido, y me pregunto si han sembrado la semilla. Muchos de ustedes conocen bien a John Yaplesseed de Estados Unidos. También hubo un hombre en Suecia que era considerado así. Sembraba flores, y dicen que por eso hay tantas flores bonitas en Suecia ahora, porque sembraban las semillas donde quiera que encontraba un pedazo de tierra donde crecieran. Amaba las flores, así que simplemente las esparcía. Se fue, pero sus flores siguen vivas. Y las despedidas dejan huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, mientras navegaba por el mar solemne de la vida, un hermano desamparado y náufrago, al verlas, recobrará el ánimo. Eso es lo que a todos nos gusta ver, que algo que hayamos hecho beneficie a otros. Hace unos días, estaba hablando con mi fiel amigo aquí en la ciudad, el médico Sam Adair. Me dijo, ¿cómo estás, Bill? Le respondí, bastante bien, supongo, doctor. Le pregunté, ¿tú? Me respondió, muchos pacientes. Me dijo, tuve 15 exámenes esta tarde. Le dije, bueno, está bien, siempre y cuando solo sean exámenes y no encuentren nada malo. Le dije, ¿sabes? Hablamos de cuando éramos niños. Le dije, bueno, doctor, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Ambos tenemos 50 y tantos. Me respondió, es cierto, Bill. Le dije, pero todos estos años, unos 31 años de ministerio, he mantenido mi corazón preparado para la hora de su venida. Así que no importa cuándo venga. Me respondió, es cierto. Le dije, la mayor emoción que siento es vivir para los demás. 8 Y él dijo, eso es lo que hace que la vida sea real, cuando, no lo que puedes hacer o lograr por ti mismo, sino lo que puedes hacer por los demás.
Así es como realmente vives. Y si hay alguien entre nosotros que nunca ha hecho eso, intentado vivir para alguien más, inténtalo. Y verás cuánto más te ofrece la vida cuando no vives por lo que puedes obtener de la vida, sino por lo que puedes dar a alguien más. Y descubrirás que es más bendito que las riquezas o cualquier otra cosa imaginable, lo que puedes hacer por alguien más para aliviar las cargas de la vida, que la vida en sí misma es una carga. Y la hará un poco más ligera para alguien más. Simplemente no conoces la alegría a menos que lo hayas intentado una vez, hacer algo por alguien más. Eso me lleva a pensar en 31 años, pronto, de ministerio para el Señor. Y supongo que todo hombre piensa en algún momento en que tiene que llegar a su último servicio y a su última hora, y mirar atrás y ver lo que se ha logrado, lo que ha sucedido, si se ha hecho algo. Y como acabo de decir, lo que uno hace por los demás es lo que cuenta. A menudo me pregunto qué será al final de mi camino, que ninguno de nosotros sabe cuándo será. Así que pensaba en mirar atrás a lo largo del camino que he recorrido en la vida, y ver las diferentes colinas, los zarzales, las rocas, los lugares difíciles y los caminos fáciles, y lo que hice en esos momentos. Todo esto se manifestará un día de estos, a la hora de mi partida. Y lo hará en cada uno de nosotros. Todos estaremos seguros de eso, de que se manifestará en cada uno cuando llegue ese momento. 10 Y eso me lleva a decir algo que preferiría decir corriendo. Me desgarra el corazón decirlo, pero me veo obligado a decirlo, consciente de que esto está siendo grabado y que el mundo lo oirá. He dejado el ministerio por una causa que lamento tener que dejar. Y quizás muchos de ustedes lo han oído. Cerrar mi oficina y demás, y dejar el campo. No sé a dónde me llevará el Señor, ni tengo control sobre eso, ni lo que Él quiera que haga. Pero pienso al final del camino, a dónde debo llegar. A lo largo de la vida he cometido tantos errores que lamento profundamente, porque, supongo, ser humano y estar en debilidad, etc. lleva a una persona a hacer o decir cosas e incluso a actuar de otra manera. Pero siendo la debilidad de un ser humano, bueno, tenemos esos momentos. 11 Pero si algo anhelaba en mi corazón era escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesús al final de este viaje. Bien hecho, mi buen y fiel siervo. Y muchas veces he dicho que me hubiera gustado estar allí cuando dijo, ven a mí, pero sí deseaba oírle decir, bien hecho. No escuché la voz original decir, ven a mí en los tiempos de la Biblia, pero sí deseo oírla decir, bien hecho. Y si algo siempre quise ser, y anhelo de corazón, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Quiero que mi testimonio sea limpio y claro, que he permanecido firme, a pesar de todos mis errores, y aún así lo he amado con todo mi corazón. Y lo hago esta mañana con todo mi corazón. Y, por eso, me veo obligado a decir que dejo el ministerio, porque algo surgió entre la gente que me impulsó a hacerlo. Es decir, me han quitado de mi categoría de ministro o hermano y me han llamado Jesucristo, y así, y eso me marcaría como anticristo. Y me enfrentaré a Dios como un desertor antes que como un anticristo que me aleja de él. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 25, 21 Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23 Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas 19, 17 Y él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 12 Oí hablar de ello hace unos años y pensé que era una broma. Conocí a 2 o 3 hermanos, no los veo en la reunión de esta mañana, una vez en un viaje de pesca, y se me acercaron para preguntarme, hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Los abracé, a todos, y les dije, hermanos, por mucho que me haya esforzado por ser un verdadero siervo de Cristo, no quiero que digan algo así. Y si alguna vez se dice de mí, me iré del campo con la conciencia tranquila. Y quienes lo hagan serán responsables de cada alma que haya salvado durante ese tiempo, por haberme sacado del campo. Y pensé que con eso se acabó. 13 Y lo oí varias veces más. Pero no era así. El otro día, en Canadá, un hermano me mostró un pequeño billete que llevaba en el bolsillo y decía, William Branham es nuestro Señor, bautizando en el nombre de William Branham. Y un pequeño, un precioso, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, habría sabido que era una broma. Pero un precioso y querido hermano se acercó a confesar sus pecados y sus faltas, y a declarar su fe en mí como Jesucristo.
Y he recibido cartas en casa, y llamadas de Chicago y de diferentes lugares, preguntándome si creo en ese dogma. Y he recibido todo tipo de cartas en los últimos días, y llamadas de diferentes lugares, diciendo que yo era Cristo. Hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa e impía del diablo. Soy su hermano. Eso haría huir a cualquiera del campo. Eso haría que cualquiera que ama a Cristo huyera de esa misma cosa. 14 Acudí al Señor hace poco, cuando lo oí por primera vez, hace como un año. Luego acudí al Señor, y Él me remitió a la Escritura. Cuando Juan salió a predicar, y no habían tenido un profeta en la tierra durante tantos años, hasta que, todos estaban asombrados, pensando que tal vez Juan era el Mesías. Entonces, Juan, fueron a preguntarle, y él dijo que no. Leen eso en Lucas, capítulo 3, versículo 15. Y entonces, pero eso se calmó, así que lo dejé así. Pero cuando llegó a este punto, supe que algo debía hacerse. Y digo esto, las visiones y el ángel del Señor que apareció en el río, si este ha de ser mi último mensaje, o mi último mensaje a la iglesia, al mundo, son verdad, en cuanto al ángel del Señor. Y me quedé inmóvil si me llamaban profeta muchas veces, porque un profeta en el testamento inglés es solo un predicador, un profetizador, un anunciador de la palabra, etc. Lo toleraba porque se podía reprimir. Pero cuando se trataba de llamarme Cristo ungido o algo así, era demasiado para mí. Así que simplemente no podía soportarlo. Lucas 3, 15 Y estando el pueblo a la expectativa, y todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si sería él el Cristo, o no, Lucas 3, 16 Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 15 Y entonces, llegué, después de salir de la reunión en Canadá, descubrí que allá arriba, entre los esquimales, o los indios, se había infiltrado. Y me destrozó por completo. Y la cacería que había planeado durante tanto tiempo no la pude llevar a cabo. Tenía miedo de un accidente de caza, ¿me entienden? Me puse tan nervioso, peor que ahora. Y simplemente no podía soportarlo más, pensar que 31 años de ministerio se habían ido por el desagüe del diablo. Cuando me haya ido, ¿qué dirán? Ahí está, eso es exactamente lo que fue. Y con toda la influencia que tuve sobre la gente, entonces, ¿dónde estaría? Sería un anticristo. Y simplemente no podía soportarlo. Pensé, prefiero morir aquí en el bosque, como si me hubiera caído encima de mi escopeta o algo así, y vi que estaba, entonces pensé en mi pequeño Joseph, y en los demás, que tenía que criarlos. Y no estaba en condiciones de cazar, así que simplemente dejé el bosque y volví a casa. Y estuve unos 8 o 10 días, en tal aprieto que pensé que me estaba volviendo loco. Y les pedí a todos que se alejaran de mí y me dejaran en paz porque estaba en un aprieto, nervioso y alterado, y hecho pedazos. 16 Y me pregunté: si hubiera sido algún enemigo mío, no habría problema, pero me habría reído y habría seguido adelante. Pero cuando se trata de queridos hermanos, queridas hermanas, eso es lo que me dolió. Y dije: Señor, esto es demasiado grande para mí. Tendré que irme y dejarlo en tus manos. No sé qué más hacer. Hace unas noches, para asegurarme, recibí una visita del Señor. Vi a una querida serpiente acosando a una serpiente amarilla y negra, y que me seguía la corriente, y la serpiente me golpeó en la pierna. Pero la sangre era tan abundante que no me hizo efecto. Miré hacia abajo, y allí estaba donde me habían mordido antes. Me giré rápidamente con una pistola y le disparé, y le dio justo en medio. Y un hermano dijo, me giré con mi arma para volarle la cabeza, y me dijo: no hagas eso, solo recoge el palo que está ahí. Cuando me giré para recoger el palo, se metió en un charco de agua, solo un pequeño charco. Dije: bueno, ya no puede doler mucho más porque creo que los hermanos, se dan cuenta de lo que sucedería. Dije: está mortalmente herido, así que morirá. 17 Y les pregunté a muchos de los miembros de mi iglesia aquí en este tabernáculo, con el hermano Neville y yo, que se me han acercado con la misma pregunta. Hermanos, hermanas, ¿no he intentado ser un verdadero siervo de Cristo antes que ustedes? ¿No he intentado ser su hermano? Ahora bien, donde sea que esté, es un espíritu que habita en personas preciosas. Mucha gente me ha preguntado eso. Pero es un espíritu, pero espero que hoy reciba una herida mortal y se extinga pronto para poder regresar al ministerio. Hasta entonces, les pido a cada uno que oren por mí. No sé qué haré. Mi casa está en venta.
No lo soporto, si me quedo por aquí, me volveré completamente loco. Y les pido que oren por mí. Y recuerden, si alguna vez me han creído, si alguna vez han creído que soy un siervo de Cristo, recuerden, eso es un error. Es falso. Así dice el Señor. Está mal. No tengan nada que ver con eso. Soy tu hermano. Inclinemos nuestras cabezas. 18 Padre Celestial, mi carne tiembla, mis manos se aprietan, mis dedos de los pies se encogen en mis zapatos. Oh, Dios, ten piedad. ¿Qué he hecho, Señor, para merecer esto? Te pido que seas tan misericordioso conmigo, Señor, y con todos. Y allá arriba, en esas preciosas y queridas personas, que vean su error y lo que han hecho, Señor, para romper el corazón de su hermano, y no solo del hermano, sino de nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Te pido que perdones nuestros errores, Señor. Que la santa sangre de Cristo nos una ahora, Señor, y bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor y comunión cristiana. Dios, que el enemigo que se acercó a nuestros hermanos y hermanas reciba la herida mortal, que ya no exista, y que simplemente muera, Señor. Cuando lo hagas, Padre, regresaré al campo de batalla. Pero hasta entonces, Señor, soy tu siervo desconsolado, esperando. Es algo que no puedo hacer. Con lágrimas, llanto y persuasión, intenté, Señor, con todas mis fuerzas, tú conoces mi corazón, detenerlo antes de que llegara tan lejos, pero fue más allá de lo que podía hacer. Así que, Padre, lo encomiendo en tus manos desde este púlpito hasta donde he predicado todos estos años. Lo encomiendo en tus manos. Ahora, Padre, encárgate de ello a tu manera divina. Y cuando todo haya terminado, tu siervo regresará. Hasta entonces, esperaré tu voz, Señor. Bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy, ya que estamos aquí no solo para esto, sino solo para dejar claro, públicamente, ante el mundo, para que sepan, Padre, que te amo, que creo en ti, que he permanecido firme por ti y que quiero, si tengo que irme, déjame ir, Señor, con un corazón limpio y un testimonio real de que creí en ti y confié en ti. Concédelo. Y te alabaré y te daremos gloria por todos los siglos venideros, por Jesucristo. Amén. 19 Ahora, en las Escrituras, busquemos en la Biblia. Esta mañana pensé que sería bueno, si al hermano Neville no le molesta, continuar unos minutos, no quiero oírlo mencionar otra vez entre ustedes. Solo oren y manténganlo alejado, apáguenlo. No, tengo 52 años, pero creo que, si Dios me lo permite, tal vez me quede algo de vida y quiero dedicar cada instante de mi tiempo a Cristo. Así que, recuerden, me voy porque me siento impulsado a hacerlo. 20 Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde lo dejamos el otro día cuando estábamos estudiando, creo que en la última parte del versículo. ¿A cuántos les gusta Apocalipsis? Maravilloso. Creo que terminamos en el capítulo 5, ¿verdad? Lo dejamos en el capítulo 4, sobre los 4 seres vivientes. Ahora, abordemos la palabra, olvidando lo que quedó del pasado. Padre Dios, ayúdanos ahora, mientras estamos nerviosos, pero nos acercamos a la palabra. Olvidando el pasado, nos esforzamos por alcanzar el alto llamado del ministerio para ser siervos de Cristo. Danos la palabra esta mañana y alimenta nuestras almas hambrientas, pues anhelamos, Señor, y esperamos esa preciosa unción del Espíritu Santo. Ven entre nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados y transgresiones, y permitiéndonos ser tus siervos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 3:14 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 22 Ahora, analizamos las eras de la Iglesia, las últimas 7. Y luego, creo que algunos de ellos están van a escribir esto, las eras de la Iglesia. Llegamos al cuarto capítulo del libro del Apocalipsis. ¿Qué es esto? La revelación de Jesucristo. La revelación, llamada en latín Apocalipsis, significa ser revelado, revelar, mostrar, exponer, sacar a la luz, la revelación de Jesucristo, quien fue, es y vendrá, la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
23 Ahora, en el cuarto capítulo, descubrimos que Juan fue arrebatado al cielo después de ver las eras de la iglesia. Solo dando un poco de contexto ahora, y luego, quizás sería mejor leer algunos versículos del quinto capítulo, y luego comenzaremos directamente con el contexto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ningún hombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo. Y lloré, porque no se halló a nadie digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Estos son los primeros 7 versículos. Apocalipsis 5, 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5, 2 Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5, 3 Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Apocalipsis 5, 4 Y lloré mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5, 5 Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, 6 Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, 7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 24 Ahora, en el tercer capítulo de Apocalipsis, encontramos el fin de la era de la iglesia, que terminó con la era de la Odisea, la era de la iglesia tibia. Inmediatamente después, Juan fue arrebatado en el espíritu a los cielos. Y vio lo que era, lo que estaba por venir y lo que había sido. Ahora, descubrimos que la iglesia ya no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, y luego regresa con su Señor, gloriosamente lavada en la sangre. Apocalipsis 1, 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 3, 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 19, 11 Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 25 Ahora, en esta última cita, para un poco de contexto y establecer la situación actual de Juan, descubrimos que en el último mensaje, ayer lo repasé brevemente, parte del contexto que mencioné. Juan fue llevado al cielo y vio esas cosas. Y noté que me había dado una revelación. Después de su resurrección, muchos estaban con él, y algunos dijeron: ¿Qué le pasará a este hombre que se apoya en tu pecho? Jesús se volvió y dijo: ¿Qué te importa si se queda hasta que yo venga? Entonces surgió una doctrina. ¿Ven qué fácil puede empezar? Se difundió la doctrina de que Juan no moriría hasta que viera venir a Jesús, hasta la segunda venida. La Biblia dice que surgió una doctrina de eso. Sin embargo, Jesús nunca lo dijo así. Dijo: ¿Qué te importa si se queda hasta que yo venga? Ahora, descubrimos que fue elevado a los cielos y presenció desde entonces hasta la venida del Señor, como si hubiera estado allí y lo hubiera visto todo. Juan mismo no vivió hasta los 90 y tantos años, y luego murió de muerte natural, la única de los apóstoles, tras regresar de su exilio, de la isla de Patmos. Juan 21, 20 Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado a su lado, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan 21, 21 Pedro, viéndole, dijo a Jesús: Señor, ¿y este, qué hará? Juan 21, 22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Juan 21, 23. Entonces se difundió este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 26. Ahora, hay un punto sobresaliente que creo que han quitado la pizarra, pero quisiera enfatizarlo un poco antes de abordar este punto vital. Oh, esto es glorioso. Es un capítulo maravilloso. Y luego, el siguiente capítulo comienza con la apertura de estos sellos. Vaya. Y luego tenemos que saltar de ahí y buscar en diferentes lugares de la Biblia para entender cuándo se abrieron estos sellos y cuáles son sus misterios. Oh, son gloriosos, simplemente ricos en vitaminas espirituales. 27. Ahora vemos que una de las cosas más sobresalientes a las que me gustaría llamar su atención fueron los seres vivientes, de la última parte del capítulo 4, que Juan vio vigilando el arca del pacto. ¿Recuerdan cómo estaban fijos, al igual que Israel en su marcha? Ahora bien, había un rostro del ser viviente. Y descubrimos que estos seres no eran ángeles ni hombres. Eran querubines. Y los encontramos en el Antiguo Testamento con el arca. Los encontramos en el Nuevo Testamento. Y luego los encontramos nuevamente en la venida del Señor. Querubines custodiando el propiciatorio. El propiciatorio al que nadie podía acercarse a menos que hubiera una expiación allí para esa persona, la única manera en que el santuario, cuando era rociado con la sangre, se convertía en un propiciatorio. Pero después de que se le quitaba la sangre, se convertía en un tribunal. 28. Nadie podría soportar los juicios de Dios. Lo único que podemos buscar es misericordia, no juicio, ni justicia. No podemos acercarnos a su justicia porque su justicia, Él tendrá que cumplir su palabra. Y cumplir su palabra. El día que de Él comas, ese día morirás. ¿Quién querría justicia? Yo no quiero justicia. Clamo por misericordia. Vaya, que la misericordia de Dios. Y el propiciatorio es rociado. Pero hubo un tiempo de purificación del santuario, cuando era un tribunal, mientras la sangre no estaba en el asiento. Ahora, nos acercamos a ese tiempo. Nos acercamos, en esta era, a una purificación del santuario y a los juicios que vienen sobre la tierra. Mientras haya sangre, Dios no puede destruir la tierra. Mientras haya sangre, nadie es pecador ante Dios. Todos tienen razón, porque hay una expiación para todos. Pero si no aceptas esa expiación y entras en su presencia, eres pecador, estás más allá de esa misericordia. Entonces te has juzgado a ti mismo. Pero ahora que hay misericordia, pero cuando llega a la purificación del santuario, la sangre se retira del propiciatorio y entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. Oh, Dios mío. Ten misericordia de nosotros, para que en ese día no seamos hallados sin misericordia de Dios. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 29. Ahora, vemos ahí, intentaré espiritualizarlo un poco aquí, o dibujarlo para ustedes de mi mano, que había 4 esquinas donde acampaba Israel. Pusieron el arca en el centro, y a los 4 lados de la tienda estaban las 3 tribus de Israel, y 3 4 son 12, o 4 treses, mejor dicho, 12. Y cada 3 tenía una cabeza, y cada cabeza de la tribu, uno de ellos era Rubén. Siempre acampaba al sur. Era la cabeza del hombre. Y Efraín estaba al oeste, con 3 tribus. Era el buey. Luego, al este estaba Judá, que es el león. Y al norte estaba Dan, que era el águila. Ahora fíjense. ¿Los recuerdan? Todos ustedes los recuerdan bien, ¿cómo los dibujamos? El águila, el buey, el hombre y el león. Números 1, 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Números 2, 3. Y al lado oriental, hacia el nacimiento del sol, acampará la bandera del campamento de Judá, con sus ejércitos. Y Naasón hijo de Aminadab será el general de los hijos de Judá. Números 2, 10. Al lado del sur estará la bandera del campamento de Rubén según sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén será Elizur hijo de Sedeur. Números 2, 18. Al lado occidental estará la bandera del campamento de Efraín según sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Efraín será Elisama hijo de Amiud. Números 2, 25. La bandera del campamento de Dan estará al lado del norte junto a sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan será Ayezer hijo de Amisadai. 30. Ahora, observen, Judá guarda la puerta oriental.
Y Cristo es el león de la tribu de Judá. Descenderá de los cielos orientales y entrará por la puerta. Viene de la puerta oriental, de la tribu de Judá. Y él es el león de la tribu de Judá. Y descubrimos, en nuestro próximo mensaje de esta mañana, que él todavía es proclamado el león de la tribu de Judá, la raíz, el linaje mismo de David. David fue el rey eterno. Y Cristo se sienta en el trono de David en el milenio, que es rey eterno. Nunca habrá nadie que le falle a David. Aleluya. Nunca habrá nadie que le falle a David. Dios prometió eso, dijo. Nadie le fallaría jamás a David, ni uno solo. Se preguntarán, ¿y qué hay de hoy? ¿Dónde están esos jueces judíos? Él todavía tiene la descendencia, Cristo es su hijo, según la carne. Uno se sienta allí. David no fallará. Así es. Y Cristo es ese león de la tribu de Judá, de la cual surgió David. Números 2, 3 y al lado oriental, hacia el nacimiento del sol, acampará la bandera del campamento de Judá, con sus ejércitos. Y Naasón hijo de Aminadab será el general de los hijos de Judá. 1 Reyes 2, 4 para que confirmes Jehová la palabra que habló acerca de mí, diciendo, si tus hijos guardaren su camino, para andar delante de mí con verdad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará varón en el trono de Israel. Apocalipsis 5, 5 y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 31 Ahora, descubrimos que ellos eran los guardianes del propiciatorio. Vigilaban el propiciatorio. Nada lo alcanzaba. Cruzaba primero las tribus antes de poder llegar al propiciatorio. Todo hombre dispuesto a dar su vida, todo israelita en el campamento, moriría antes de que alguien pudiera entrar en ese campamento y tomar ese propiciatorio. Y ahora descubrimos que ese era el orden del Antiguo Testamento. Y en el orden del Nuevo Testamento encontramos lo mismo, que estaba custodiado, el propiciatorio. Oh, espero que lo entiendan. El propiciatorio todavía está custodiado, todavía tiene guardias. Descubrimos que esos guardias eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, custodiando el libro de los Hechos, los actos del Espíritu Santo realizados entre los apóstoles, que es el libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Y los 4 escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, custodian ese propiciatorio para mostrar que es Dios, el Espíritu Santo hoy. Cada escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, respaldará el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo en los actos del Espíritu Santo. 32 Ahora bien, cuando vamos más allá de eso, entonces no es así. Pero respalda el verdadero mensaje. Como encontramos en Hechos 2, 38, donde dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y hoy adoptaron el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser bautizados. No hay escritura que lo respalde. No hay antecedentes. No hay nada que lo proteja, absolutamente nada. Dicen, Mateo lo dijo. Mateo lo protegió. Mateo 28, 1, 18 dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando su madre María estaba desposada con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y todo esto sucedió, mientras que José, su esposo, siendo un hombre justo, no queriendo exponerla públicamente, decidió despedirla en secreto, de esta manera. Mientras pensaba en esto, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo y Dios Padre son la misma persona, o él tuvo 2 padres. Y ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y esto se hizo para que se cumpliera, lo que se dijo, profeta, Dios estaría con nosotros, llamado Emmanuel, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo nombre, Jesucristo, que guarda esa puerta contra el error. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, 18 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Mateo 1, 23 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros.
Mateo 28, 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hace unos días en Chicago, ante una asociación ministerial de Chicago, del área metropolitana de Chicago, el Espíritu Santo me levantó en la noche y me dijo: ponte junto a la ventana. Dijo: hay un grupo de ministros que te están preparando el desayuno. Dijo: ten cuidado, te van a atacar por esto. Dije: gracias, Señor. Me mostró dónde lo prepararían. Y fui y les conté a algunos ministros, el hermano Carlson y el hermano Tommy Hicks, cómo sería. Les dije: el lugar que han ordenado no será así. Estaremos en otro lugar. Me dijo que el doctor Meade estaría sentado, que un hombre de color entraría, se sentaría así, y todo lo demás. 34. Entonces esa mañana dijeron, mi hijo me dijo: papá, ¿vas a ir con ese alboroto? Le dije: no voy a ir a hacer alboroto. Voy ungido con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios que guardará ese propiciatorio mientras él esté allí. Así que cuando llegamos, antes de que pudieran preguntar nada, el Espíritu Santo me habló y me dijo: ahora es el momento de decirlo. Dije: sé por qué están aquí. Y les dije: hermano Hicks y usted, hermano Carlson, el líder de los empresarios cristianos, no es todo exactamente como me dijo el Espíritu Santo anteayer. Que si no conseguían esa habitación, estaríamos aquí. La consiguieron esa mañana. Y les dije: miren, todos están ubicados tal como se dijo. Le dije: lo que quieres abordarme es el nombre de Jesucristo para el bautismo. 35. Y cuando nosotros, el Espíritu Santo comienza a tomar la palabra de Dios, a revelarla y a interpretarla así, cuando todo ese grupo de ministros trinitarios sentados allí, extendiendo la mano bajo la mesa, se dan la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y entiendo que 72 de ellos vendrán aquí a este tabernáculo para que los bautice en el nombre de Jesucristo. El propiciatorio está custodiado, el Espíritu Santo custodia el propiciatorio. Debemos mantenerlo exactamente, que esa palabra de Dios, esos grandes mensajeros sentados allí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que respaldan cada acto de ese Nuevo Testamento. Y ahora, eso es exactamente lo que dije en la primera parte del mensaje de esta mañana. Mantengámoslo allí, custodiado por el Evangelio, mantengámoslo allí donde los Evangelios lo custodiarán. 36. Ahora, descubrimos que allí custodiaban el propiciatorio de Dios en el Antiguo Testamento. Y allí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos. Incluso el león de la tribu de Judá dio su vida para custodiar ese propiciatorio, para que fuera rociado con su propia sangre. Y allí está esta mañana, hoy, el gran conquistador que descenderá del este algún día, y lo veremos. 37. Ahora, pasemos rápidamente, porque sé que hay un servicio bautismal. ¿Qué es este libro con 7 sellos? ¡Qué gran cosa! ¿Se fijaron en lo que dice aquí? ¿Eran 7 sellos en la parte de atrás del libro? Es algo, que Dios nos ayude ahora y nos dé valor, y quizás tarde o temprano pueda hacérselo llegar. Miren, esto no está escrito en la palabra. Está sellado en la parte de atrás de la palabra. El libro fue sellado con estos 7 sellos. Todo el misterio del libro está sellado en estos 7 sellos. Este es uno de los capítulos más importantes de todo el libro del Apocalipsis. Miren, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y. Escrito por dentro. Escrito por dentro. Eso es lo que estamos leyendo esta mañana. Y. Por detrás, sellado con 7 sellos. Fuera de la Biblia, lo que la Biblia ni siquiera dice, está sellado aquí con 7 sellos, los misterios de Dios. Apocalipsis 5, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 38. Ahora bien, ¿qué es? Fíjense. Un sello representa un producto terminado, algo que ya ha sido probado, comprobado y luego sellado. ¿Dónde está? Tenemos las arras de nuestra salvación ahora al ser sellados con el Espíritu Santo. Esas son las arras de nuestra salvación. Retrocedamos un momento. Tengo varias escrituras escritas aquí. No tendré tiempo de cubrirlas todas, pero volvamos a Efesios, un momento, y leamos el primer capítulo de Efesios para que puedan captar el verdadero significado. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso,
Y recuerden, Juan dirigió esta carta a los Efesios, a Éfeso y a los fieles en Cristo, a los que Pablo había predicado y criado, nutrido con el Evangelio, Éfeso, y a los fieles en Cristo. Esos son los que ya están en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Efesios 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 39 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Piénsenlo ahora. Él nos ha bendecido con toda gracia y bendiciones celestiales al reunirnos en Cristo Jesús como creyentes, la iglesia elegida, llamada y apartada. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora nos revela todo lo que nos espera en el futuro. Ahora llegamos a los 7 sellos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su beneplácito. ¡Qué hermoso pensamiento! Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios 1:5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:12 Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:13 En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 40 Leamos un momento. Quiero llegar aquí, especialmente, al versículo 12, 13 y 14. Para que seamos para alabanza de su gloria, los que primero confiamos en Él. En Él también vosotros confiasteis, después de oír la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. En Él, después de, creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, hermano Bautista, ¿cómo puedes decir que no es así? ¿Dices que recibes el Espíritu Santo cuando crees? Dice, después de creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14 Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 41 Ahora, descubrimos que un sello significa que es algo consumado con Dios. Ya está decidido. Y cada creyente fue sellado con esta promesa desde el principio, porque antes de la fundación del mundo fuimos predestinados a la adopción de hijos. Antes de que el mundo existiera. ¡Qué esperanza, que nos mantiene firmes y seguros! Un ancla para el alma que no es zarandeada, sino anclada en Cristo, una esperanza segura. Nos predestinaron antes de la fundación del mundo, a la adopción de hijos por Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Me encanta esa obra consumada con Dios. Efesios 1:5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 42 Ahora, permítanme citarles otra escritura. A todos los que de antemano conoció, los llamó. A todos los que llamó, los justificó. A todos los que justificó, los glorificó. Desde el principio, Dios, en su gran mente infinita, previó su iglesia y la predestinó para la adopción de hijos por medio de Jesucristo, para darles vida eterna al final de los tiempos. ¡Qué cosa tan hermosa! Hermano Neville, eso me hace sentir mucho mejor. La adopción por la sangre de Jesucristo. Romanos 8:30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:5 Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 43 Ahora, observen cómo avanzamos. Ahora, sabemos que es un hecho consumado, estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras significan que aún hay más por venir. Solo tenemos las arras ahora. Las arras son solo el anticipo. ¡Oh, qué hermoso!
Solo el anticipo que lo sostiene, lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones. Sellada, la adopción de hijos nos espera al final del camino, hijos e hijas de Dios. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pasemos rápidamente a otra escritura, que anoté en esta otra página. Romanos 8:22, me parece hermoso. Estudiando ayer, escribí algunas escrituras que me gustaría consultar. Sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Lo ven? Toda la creación gime, dijo Pablo. Todo gime. Miren los árboles, cómo luchan. Miren las flores, cómo luchan por vivir, solo para que la escarcha las derribe. Miren los árboles, cómo luchan por mantener sus ramas extendidas para cantar glorias a Dios. Miren, toda la naturaleza, todos los animales, todas las aves, cómo huye del enemigo rápidamente y se aleja, todo gime. Y nosotros también gemimos con ellos, porque esperamos la redención de nuestro cuerpo, dijo Pablo. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:23, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 45 Pero ahora, han pasado todos esos años, hasta que ahora, tenemos las arras de nuestra herencia. ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos? Tenemos la evidencia de que Dios vive. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros. Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha abandonado, de que somos suyos y Él es nuestro, porque en nuestros cuerpos habitamos el Espíritu Santo de Dios que clama, Abba, Padre. Y nada podrá arrebatárnoslo. Estamos anclados en Cristo. Ahora bien, los árboles no lo tienen, la naturaleza no lo tiene, pero aún así seguimos gimiendo con ellos porque aún no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción. Pero tenemos las arras de que fuimos rescatados de las cosas del mundo y ahora nos convertimos en hijos e hijas de Dios. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? ¡Ay, Dios!, cuando pensamos en eso. Piénsenlo. Ahora tenemos las arras, el gemido de nuestro espíritu por la adopción plena, pero ahora tenemos las arras de ella. Al recibir el Espíritu Santo, son las arras de nuestra adopción completa o nuestra salvación completa. ¡Qué hermoso! Me encanta. Muy bien. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 46 Estamos esperando la plenitud de la adopción. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la primera resurrección. Es entonces cuando nuestros cuerpos serán transformados, dejando de ser estas viles criaturas que somos, y tendremos un cuerpo como el suyo, glorioso, porque lo veremos tal como es y seremos semejantes a Él. Cuando Él aparezca, nos presentaremos a su semejanza. Tendremos un cuerpo como el suyo, un cuerpo glorioso y glorificado, y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña niebla y se desvanecerán para nunca más. Y en estos tabernáculos terrenales en los que ahora gemimos, esperamos esas arras, la salvación que vendrá en su plenitud. Pero ahora, en estos tabernáculos de barro, tenemos algo que nos dice que hemos llegado hasta aquí. Amén. ¿Qué son las arras? Es el pequeño anticipo que lo sostiene, hermano Dauch. Es la arras. Ahora bien, cuando amábamos las cosas del mundo, cuando pecábamos y andábamos por ahí haciendo cosas del mundo, sin importarnos Dios, estábamos alejados de Él, sin Dios, sin Cristo, en el mundo. Ahora, Dios envió su Espíritu Santo y por medio de Él somos elevados de esas cosas. Ahora tenemos las arras, que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Aquí, como intentaba mostrar esto, así. Aquí es donde el pecador común y corriente corre, aquí abajo. Ahora, el cristiano asciende un poco más, se eleva por encima de todo eso. Esas son las arras de su salvación.
Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3, 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 47 Ahora, para que sepan lo que las visiones les hacen, que Dios me ayude, no pienso volver a tener otra. Si ocurre, me lo guardaré para mí, porque veo lo que hace. La gente no está lista para un ministerio así que simplemente tienen que dejarlo pasar. Si vuelvo al campo, seré evangelista. Pero miren. En esto, regresando aquí arriba, suben a estos lugares celestiales. Viven en esos reinos. Van más allá de cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, más allá de cualquier cosa. Y los lleva a esos espacios. 48 Pero, verás, ahora tenemos, por el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, porque hemos sido elevados de las cosas del mundo. Y avanzamos con el mundo, pero estamos por encima del mundo. Oh, hermano Neville, Dios sea misericordioso y conceda a la Iglesia del Dios viviente, cuando alguna vez llegamos al punto de pensar que la Iglesia, una Iglesia hermosa, que estamos tratando de comparar con las cosas del mundo. Estamos tratando de tener un mejor equipo de baloncesto que el que tienen, tenemos que tener un mejor edificio, tenemos que tener un mejor juego de bunco, tenemos que tener mejor esto y aquello, o aquello. ¿Cómo podemos compararlo con el glamour y el brillo del mundo? No estamos, el Evangelio no es un brillo, es un resplandor. Hay una diferencia entre un brillo y un resplandor, Efesios 1, 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 49 Simplemente andamos por ahí, como ya he dicho, llevando cadáveres de una morgue a otra, cambiando miembros y cosas así. ¿De qué nos sirve? Y tratamos de hacerlo reluciente, con campanarios grandes y elegantes, lugares magníficos y elegantes. Necesitamos una mejor que la metodista o que la bautista, y todos intentamos competir con la católica, y tenemos juegos de bunco, fiestas, cenas, entretenimientos y todo. La iglesia nunca se puede comparar con el mundo. ¿Cómo pueden ustedes y el entretenimiento de su iglesia compararse con la logía masónica, o con cualquiera de esos que saben entretener? Ese es su terreno. No intenten pasar por sus terrenos. 50 Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos a Jesús. Que vengan aquí si quieren algo. Permanezcan en Cristo. Tenemos a Jesús. No pueden tener a Jesús hasta que vengan aquí. Y cuando lleguemos allá, estaremos fuera de su terreno. No intenten brillar. Brillan. Y no pueden brillar. Tienen que dejar que brille a través de ustedes. La pequeña luciérnaga no brilla porque quiera brillar. Porque brilla, hay algo en él que brilla. Está en sí misma, es ella misma quien lo hace, algo dentro de ella simplemente brillando. Bueno, así es con el Espíritu Santo. No tenemos que ser peculiares, ser diferentes, ser nada más. Simplemente déjense llevar y vivan una vida piadosa y dejen que Dios viva a través de ustedes. Eso brillará para el Evangelio. No brillan. Brillan, eso hace que los monos salten ante cosas así, cualquier cosa que brille. Ya saben, siempre están saltando por algo que brilla. Pero el resplandor es una dulzura suave y dulce del Espíritu Santo. 51 Ahora esperamos esa resurrección. Bueno, ¿entienden? Digan amén si es así. ¿A qué me refiero con las arras? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque somos elevados. Somos elevados, no en nosotros mismos, sino de las cosas del mundo, porque amamos a todos. Y Dios nos ama, y lo sabemos. Y observamos nuestras vidas y vemos que es el Espíritu Santo, porque ya no nos importan las cosas del mundo. Ahí lo tienen. Mientras amen al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios aún no está en ustedes. Pero mientras estén por encima de eso, entonces saben que tienen su herencia, están en camino a su redención completa. Y, ahora bien, eso no vendrá hasta que primero debemos ver a Jesús. Y cuando Él venga, entonces tendremos un cuerpo como el suyo y seremos hechos como Él. Muy bien. Filipenses 3, 21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
52 Ahora, vemos algo que se perdió aquí, porque la Biblia lo dice en el libro que nos redimió. ¿De qué somos redimidos? De algo que debemos haber perdido. Antes de ser redimidos, debe haber algo que nos redimió. Y toda la herencia que teníamos ha sido redimida. Entonces, debemos haber tenido algo en algún momento que no tenemos ahora, que este Cordero vino a redimir. Teníamos algo de lo que nos perdimos. 53 Ahora, observen. ¿Qué perdimos? Bueno, a Adán le fue dada la vida eterna. Mientras comiera del árbol, tenía vida eterna. Y notamos de nuevo que Adán fue él, heredó la tierra. Era como un dios aficionado sobre la tierra. La tierra era suya. Todo fue entregado en sus manos, podía hacer con ella lo que quisiera. Le puso nombre, la llamó y hizo lo que quiso. Era verdaderamente un hijo de Dios. Ahora bien, en la caída, Adán perdió el título de propiedad de eso. Lo perdió ante Satanás. Satanás tomó el título de propiedad. Adán fue muy perezoso y no redimió sus derechos, porque no podía redimirlos. Pero Satanás, que no lo posee legítimamente, pero lo posee, es el Dios de esta tierra. La Biblia lo dice. Él lo posee. No porque realmente lo obtenga legítimamente, sino porque lo posee. ¿Lo entienden? Satanás lo posee. Lo tiene en sus manos. La muerte está en sus manos, la tierra está en sus manos. El mundo le pertenece, cada nación le pertenece. Él gobierna y controla el mundo entero y todo lo que hay en él. Satanás lo hace. Génesis 2, 20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 54 Pero, gracias a Dios, no somos del mundo. Así que ahí lo tienen. No me refiero a la iglesia. Él no controla a la iglesia. Solo controla el mundo. Dijo que eran suyos, y Él es el Dios del mundo. Jesús dijo que lo era, y lo es. Él es el Dios de esta tierra, ha cegado los ojos de la gente, el Dios de esta tierra. Él es el Dios del cielo. Y ahora, con razón, no es dueño de esto. No es su dueño. Pero ha perdido, y Adán perdió el título de propiedad, de todo esto que poseemos, la vida eterna y la herencia de la tierra. Jesús dijo en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora bien, no la tenemos ahora. Y, miren, no fue para Adán ni para ninguno de sus descendientes. La descendencia de Adán también lo perdió todo. No es la descendencia de Adán. Por mucho que intentemos embellecer este mundo, por mucho que nos esforcemos en construir grandes casas y cosas, sigue sin pertenecer a la descendencia de Adán. No, Señor. No fue de la descendencia de Adán, no, Señor, porque Satanás se lo arrebató por completo. Cierto. Porque Adán lo perdió. Mateo 5, 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 2 Corintios 4, 4 En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 55 Ay, Dios mío. Sí, se podrían decir tantas cosas. No quiero quitarles mucho tiempo ahora, así que tenemos que bautizar. De acuerdo. Él lo posee, pero no es su legítimo dueño. Satanás sí. Cuando el legítimo dueño lo pierde, solo hay una manera de redimirlo. Ahora bien, es mediante, un pariente cercano es el único que puede redimirlo legítimamente. Ahora bien, claro, esto lo tenemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. 56 Ahora, quiero decir algo. Lo primero que queremos recordar es que, si nos remontamos al Antiguo Testamento, creo que lo tengo escrito aquí, Levítico 25, 23 y 24, pueden encontrar las leyes de redención, ustedes que las están escribiendo. Para redimir algo, cuando Dios dio a Israel, dividió su tierra a través de Josué, cada tribu y cada miembro recibió una tierra. Bueno, sus hijos heredaron su posesión. Ahora bien, si este hombre empobrecía y perdía algo a manos de otro, la única manera de redimirlo era a través de un pariente cercano. Pero finalmente debía regresar. Este hombre solo lo conservaba por un tiempo determinado. Debía regresar a su dueño original. Correcto. Debía regresar a su dueño original. Si era de la tribu de Judá, si él estaba allí y esto le fue asignado a su padre, entonces le correspondía a él, o a algún pariente cercano podía tomarlo. Pero, ahora, nadie más podía con derecho, podían retenerlo, podían tener la escritura.
Podían retener la escritura hasta que se pagara la deuda, pero cuando aparecía la persona indicada, la persona que, Levítico 25, 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Levítico 25, 24, y en toda la tierra de vuestra posesión concederéis redención por la tierra. 57. Digamos, por ejemplo, que yo era dueño de una propiedad y la perdía, y se la vendía al hermano Neville, de otra tribu de Judá, o quizás se la vendía a un extranjero. Y él era su legítimo dueño. Era su dueño, podía entrar y cultivarla, y tomar sus bienes, etc. Pero en realidad, solo tenía la escritura. No podía poseerla. Esa era la ley en Israel. Ahora, lean Levítico 25 y verán que no podía ser su legítimo dueño. Simplemente la tenía. Levítico 25, 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. 58. Bueno, por ejemplo, mi hijo quería, Billy, allá atrás, quería venir a comprar este terreno. Bueno, entonces, si el extranjero, o el hermano Neville o alguna otra persona, era el dueño, tenía la escritura. Ahora, si este era mi pariente más cercano, mi pariente consanguíneo, ya no podía tenerlo. No, señor. Tenía que entregarlo, sí, señor, cuando se pagó ese precio, cuando le dio, digamos, $25,000 por la propiedad. Bueno, entonces, digamos, el hermano Tommy venía y decía, hermano Neville, compraré la propiedad del hermano Branham. No podía hacerlo. El hermano Neville decía, no, señor, no quiero venderla. ¿Qué me dio por ella? 25.000. Bueno, le daré $35,000. Le daré esto y aquello. No me importa lo que quieras. No quiero venderlo. Me lo quedaré. Pero Billy Paul podía venir y decir, quiero lo que mi papá tenía. Aquí tienes tus $25.000. Tuvo que dejarlo ir. Así es, porque era una ley. Aleluya. Espero que los cristianos lo entiendan. Somos la sal de la tierra. Dios se lo dio a sus hijos. Nos dio jurisdicción sobre toda la naturaleza, todos los animales, toda la vida en todas partes. Pero Adán, nuestro padre, se lo entregó a Satanás. ¿Pero dónde recae? En su legítimo dueño, Dios, quien lo creó. Amén. 59. Con razón Juan dijo que lloró amargamente, pues no pudo encontrar a nadie digno de redimirlo. El hombre debía ser digno. Juan dijo, lloré amargamente cuando nadie pudo tomar el libro, ni mirarlo, ni abrir sus sellos. Dijo, ningún hombre en el cielo, ningún hombre en la tierra, ningún hombre bajo la tierra, ningún hombre en ninguna parte. Ningún hombre. Ahora bien, él nunca desestimó a los ángeles. Recuerden, esta tierra no fue dada a los ángeles. Es la herencia del hombre. Gabriel era digno, claro. Alguien más lo era. Miguel podría haberlo sido, es decir, podría haber sido digno de hacerlo. Pero no había ningún hombre digno. Y Juan lloró a gritos. Alguien dijo, porque se halló indigno. No es así. El hombre estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. No podía cometer un error así. Pero no era él, no solo indigno, sino que no pudo encontrar a nadie digno. Apocalipsis 5, 3. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5, 4. Y lloré mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 60. Entonces dijo, un anciano salió, un ángel fuerte. Dijo, no lloren, porque el león de la tribu de Judá, amén. La raíz de David, ha vencido. Amén. Conquistado, en otras palabras. Es digno de tomar el libro. Amén. Recuerden, no lo había visto hasta ese momento. ¿Por qué? Estaba sentado en un trono allí, el trono de Dios. Estaba dentro del santuario. No lo había visto hasta ese momento, así que Juan esperaba ver salir a un león, pero vio un cordero. Apocalipsis 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, 6. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 61. Ahí lo tienen, hermanos. Con la mansedumbre, con la dulzura, con el Espíritu Santo, conquistamos.
No un gran gigante intelectual, sino aquel que se humilla, ese es el que conquista. El hombre que puede ser maltratado y aún así ser siervo de Cristo, ese es el conquistador. Ahora bien, él dijo, él ha vencido. Es digno de tomar el libro, abrirlo y desatar sus sellos. Ahora bien, descubriremos más adelante, quizás no hoy, que contienen estos 7 sellos, ¿qué hicieron? Apocalipsis 5:5 y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 62 Ahora, analicemos brevemente la redención. Antes de que esta persona pudiera redimir, lo primero era que fuera digna. Tenía que ser la persona correcta. Esto se logró cuando Jesucristo nació de una virgen, pues Él era Dios. Él era Dios mismo hecho hombre. Él era Dios encarnado. Tenía que ser digno. Y la sangre virginal de Jesucristo lo hizo digno. Ahora bien, si revisan las escrituras, en 1 Pedro 1:18 al 20, si prestan atención a las escrituras, encontramos que Él tenía que ser digno. Y lo fue, porque tomó forma humana. Se hizo hombre, Dios se hizo pariente nuestro. Y ahí encontramos la parte hermosa de Dios. Jehová hecho carne y habitó entre nosotros como el digno. Amén. Él prevaleció. Dios tomó forma humana. Él vino a la tierra, nació como un pequeño bebé y caminó entre nosotros, y a través de su santa sangre prevaleció. 1 Pedro 1:18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. 63 Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ¿cómo proclamaba un hombre lo suyo? ¿Qué hacía? Tomó a un anciano, 10 ancianos, fue a la puerta y explicó lo que hacía para redimir lo perdido, y dijo quién era, y que, daría testimonio. Encontramos aquí la hermosa historia, tenía una pequeña nota escrita aquí para no olvidarla, por los nervios de esta mañana, sobre Ruth, el pariente, y Boaz. La vimos hace poco. 64 Quiero que observen ahora las 3 etapas de este reposo. Quiero que observen el reposo de la iglesia, que es exactamente lo mismo. Ahora, observen. El primer lugar donde encontramos, como todos hemos visto en ese sermón, el pariente redentor, es que Dios se hizo carne para convertirse en el redentor. Él fue quien dijo aquí, en el 5º capítulo. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el libro ni mirarlo. Y lloré mucho, porque no se halló a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es a quien estamos viendo. Apocalipsis 5:3 Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Apocalipsis 5:5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 65 Observen cómo Ruth y Noemí, Boaz, son una imagen perfecta. Como Noemí, en tiempos de hambruna, dejó la iglesia, abandonó el país y se fue a la tierra moabita para vivir allí. Perdió todo lo que tenía. Y cuando se fue, su esposo, Elimelech, murió mientras estaban allí, de modo que su herencia quedó a merced de cualquiera. Luego, cuando regresó, trajo consigo a la hermosa joven viuda moabita. Y cuando Boaz vio a esta viuda, un símbolo de Cristo, se enamoró de ella. Y la amó. Así que tuvo que redimir, la única manera de conseguir que fuera su esposa era redimir lo que su hermano, Elimelech, había perdido. Ruth 1:1 Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Ruth 1:2 El nombre del hombre era Elimelech, el nombre de su esposa Noemí, y el nombre de sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a la región de Moab y se establecieron allí. Ruth 1:3 Y murió Elimelech el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ruth 1:4 Y tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ruth 1:5 Y murieron también ambos Malón y Kelión, y quedó la mujer de sus 2 hijos y de su marido. Ruth 1:6 Entonces ella se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab. Porque había oído en los campos de Moab cómo Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 66 Entonces le preguntó a su otro hermano, uno más cercano que él, si podía redimirlo, y no pudo. Así que descendió para dar un ejemplo perfecto de las leyes de Dios.
Fue a las puertas, se quitó el zapato de una patada y dijo: que se sepa hoy que he redimido todo lo que tenía Noemí. Todo lo que ella tiene, todo lo que perdió Elimelech, mi hermano, yo soy el pariente más cercano ahora, y soy quien puede redimirlo, así que he venido a reclamarlo. Si hay alguien aquí que pueda demostrar una causa justa, o alguien más cercano que yo, que se sepa. Y todos guardaron silencio. Así que se quitó el zapato de una patada y lo arrojó como testimonio. He redimido todo lo que tenía nuestro hermano Elimelech. ¿Por qué? Era un pariente. Era un redentor de parientes. Oh, qué hermosa es. Es una historia tan hermosa. Y luego, durante todo este tiempo, Ruth estuvo descansando, esperando a ver qué pasaba. Entonces él regresó. Nadie pudo dar testimonio en contra. Regresó y se llevó a Noemí, y se llevó a Ruth, la hermosa moabita, y se casaron y vivieron en esta posesión. ¡Qué hermosa historia! Ruth 4:9 Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he comprado todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de mano de Noemí. Ruth 4:10 Además he adquirido para mí a Ruth la moabita, mujer de Malón, por mujer, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 67 Ruth tiene 3 etapas. Ruth decidiendo si tomaría la decisión de regresar a su tierra natal, al igual que la iglesia. Ruth sirviendo cuando salió a espigar. Ruth descansando, eso es lo que Ruth hace ahora, la iglesia. Ruth recompensada. Ahora bien, eso es lo siguiente que sucede es la recompensa de la iglesia. Ruth 1:16 Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 2:2 Entonces Ruth la moabita dijo a Noemí: déjame ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth 2:12 Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 68 Ahora, no tenemos tiempo, porque tienen un servicio bautismal y son las 11:15. Pero quizás reanudemos esto el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro, si Dios quiere. Y me gustaría tomar esto aquí, para mostrar estos 7 cuernos y 7 ojos, y exactamente esos 7 sellos, 7 ministerios, 7 ángeles de la iglesia, 7 estrellas, Sef, están, y aquí mismo se une todo. Sí, Señor. Tenía que ser digno, así que Jesús es digno. A su regreso disfrutaremos plenamente de toda la bendición de la redención. Los mansos heredarán la tierra. Hombres y mujeres volverán a ser hijos e hijas de Dios. Y comenzará el milenio completo. ¡Qué cosa tan hermosa! Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 69 Y el ángel fuerte, con voz potente, proclamaba: ¿quién es digno? ¿Quién puede hacer esto? Y entonces el anciano dijo: no lloren, porque el león de la tribu de Judá es digno y ha vencido. Y tomó el libro, lo abrió y desató sus sellos. Nunca contó qué les sucedió. Cuando vemos la apertura de los 7 sellos a lo largo de la Biblia, observen lo que sucedió. Justo en este libro de 7 sellos en el que nos encontramos ahora, se encuentra todo el misterio de todas las bendiciones redentoras de Dios. Recuerden, Él es el Cordero. Él es el único que lo redimió. Y recuerden, está sellado en la parte posterior del libro, no escrito en su interior. Está sellado en la parte posterior, no escrito en su interior. Y él fue el único capaz de abrir el libro, de revelar los sellos. El único que pudo hacerlo. Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:2 Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:5 Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 70 Así que esto es una cosa, puede que discutan sobre esto aquí, sobre qué es, pero él es quien lo interpreta divinamente. Pero, por otro lado, nadie puede hacerlo. Le pertenece a él y solo a él, y él es quien puede revelar esos 7 misterios.
Y observen, cada detalle trata sobre la redención, cómo fue redimida la iglesia y qué será la redención. Oh, amémoslo con todo nuestro corazón, hagamos todo lo que podamos. 71 Un escritor estaba escribiendo una historia, justo antes de terminar y volver al servicio con el hermano Neville. ¿Disfrutan del Apocalipsis? Me encanta. Solo vimos unos 3 versículos esta mañana, pero lo retomaremos. Fíjense, un escritor estaba escribiendo un libro sobre una joven que intentaba encontrar a Dios. Tantas veces buscamos a Dios, y si Dios estuviera en todas partes, y tuvieras si Él tuviera un gran trono aquí en algún lugar, todos creerían en Dios. Si Dios se sentara en un gran trono aquí en algún lugar, digamos, Él se sienta en esta ciudad y aquí está. Este es Dios y tú vas a Él. Él podría simplemente girarlo así, pues, todos le creerían. Entonces la fe sería nula. No tendríamos que tener fe en absoluto, eso no sería. Eso será en el milenio, pero ahora Él está llamando y tratando de encontrar a quienes, parece misterioso y oscuro, y no sabes cómo hacerlo. Pero por fe lo creemos. Lo creemos. Por eso es así. ¿Lo entiendes, hermano Elmer? Eso, 72 Ahora, si Dios se sentara en un trono, y dijera, aquí está Dios, vive en cierto lugar, iremos allá. Y dijera, estimado Señor, Dios, ¿lo harías? Sí, lo haré. Y se haría. Bueno, claro, ese es Dios. Vaya, lo vemos. Así que no habría, la fe quedaría vacía. La fe no sirve cuando se es positivo. 73 ¿Qué pasaría si cada persona en este mundo fuera cristiana? ¿Qué pasaría si todos fueran cristianos llenos del Espíritu? Pues, ya no necesitaríamos fe en absoluto. Y la fe es precisamente lo que nos salva, es fe. Y esa es la razón por la que tiene que haber algunos en desacuerdo con ella, para que podamos ejercer la fe. ¿Lo entiendes ahora? Tienes que tener el otro lado, tienes que tener una mujer mala para que una verdadera destaque, tiene que haber una mentira para que la verdad sea positiva y brille bien. Si todo fuera verdad, sería tan común, pero, ¿ves? Es algo real, cuando la verdad y la fe y demás, ahí estamos. Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 74 Ahora, tenemos que considerar estos pros y contras. Así es la cosa. Hay que tener días buenos para disfrutar, o días malos para disfrutar de lo bueno. Hay que tener un poco de enfermedad para gozar de buena salud. Hay que tener momentos de tristeza para disfrutar de las cimas. Y entonces, algunos días serán la cima, la salud, Dios, alegría, alegría eterna. Pero hasta entonces, tenemos que considerar estos pros y contras. Ahora, si todos lo entienden, digan amén. 75 Esta chica contaba que buscaba a Dios donde quiera que iba. Iba a una iglesia tras otra, y a cualquier otra, pero no lo encontraba. Una vez, mientras caminaba por el camino, vio a un anciano, un hombrecito, que llevaba una gran catedral a cuestas. Iba caminando. Y ella dijo, qué buen hombre. Qué amable de tu parte, dijo, pero llevas todo el peso sobre la espalda. Ella dijo, te aplastará. Él dijo, no, no me aplastará, dijo, porque yo soy la roca sobre la que está construida. Ese es él. Oremos. 76 Oh roca de la eternidad, me alegra tanto estar en la catedral, sabiendo que descansamos sobre ella. Oh, dijo él, no es más que papel. Y mientras la roca se movía velozmente con ella, las hermosas campanas repicaban en su interior. Oh roca de la eternidad, escóndenos en tu misericordia. Llévanos por el camino y la corriente de la vida para que nuestros corazones se llenen de alegría y resuenen alabanzas a ti a lo largo del camino. Te damos gracias por esta visitación del Espíritu Santo en la palabra esta mañana, que entra y la hace tan real para nosotros. Perdónanos nuestras faltas y todo lo que hayamos hecho o dicho mal, perdónanos por ello. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Padre Dios. Oramos para que tu misericordia descanse sobre nosotros. Te pido, Señor, si es tu voluntad, que podamos regresar pronto y terminar estos capítulos aquí y recibir estos 7 sellos. Anhelamos ese momento, Señor, cuando nos permitas hacerlo. Y, Padre, aquí mismo en nuestra pequeña iglesia, te pedimos que nos lo concedas, para que podamos entender estas grandes cosas de Dios. No porque lo merezcamos, Señor, sino porque nuestros corazones anhelan creer en ello. Te pedimos que lo concedas. Oramos por nuestro hermano Neville, Señor, nuestro fiel pastor enviado por Dios.
Oramos por él para que lo ayudes y lo bendigas, a él, a su dulce esposa, su pequeña criatura hermosa, y a sus pequeños hijos. Oramos por todos los fideicomisarios, los diáconos y todos los que vienen a esta iglesia. No solo por los nuestros, sino por los demás y por todos los que invocan tu nombre. Oro por mis amigos de todo el país. Con solo un instante, aquí están. Padre, te agradezco por esto. Oro para que apresures el día en que Jesús venga y todos nos reunamos, donde ya no habrá más día ni noche, ni más tiempo, sino que se fundirá con la eternidad, donde todos podamos estar juntos para siempre. Concédelo, Señor. Si hay algunos aquí esta mañana, Señor, que no te conocen como su Salvador, que deseen conocer a este Cordero que sostiene el libro misterioso de 7 sellos en su mano. Dios, que podamos conocerlo para que en el futuro, cuando veamos esos sellos abiertos, podamos ver lo que Dios nos dice. Lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de su Hijo, Jesucristo. 78. Y mientras inclinamos la cabeza, alguien diría, recuérdeme, hermano Branham, al orar, porque me gustaría ser recordado en oración. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Y que Dios lo bendiga, y a usted, y a usted. Sí. Que Dios sea bueno con usted. Sí. Quizás haya 2 docenas de manos, o más, levantadas. Oh Señor, tú ves sus manos, conoces su deseo, sabes lo que hay en su corazón. Yo no. Oro para que les reveles, Señor, tu bondad y tu misericordia. Dales perdón por lo que sea. Si es una enfermedad, Señor, sana sus cuerpos y haz que se sientan bien. Hazlo, Padre, mientras la unción del Espíritu Santo está sobre la reunión, sobre la congregación ahora. Que el gran Dios del cielo unja de tal manera que bendiga a todos en la presencia divina, para que podamos irnos de aquí esta mañana diciendo, ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros? Concédelo, Señor. 79. Ahora, estoy débil y cansado, mi voz se ha ido, y solo oro, Dios, por mi propia fuerza. ¿Me ayudarás? ¿Me fortalecerás? Cura esa pequeña herida ahí abajo, Señor. ¿Podrías, por favor? Deja que el santo aceite de Dios penetre, y en cada otra herida, Señor, y en todas partes y en todos. Queremos vivir, Señor, para tu honra y gloria. Concédelo. Y sana a todos los enfermos y afligidos. Y date gloria, Señor, porque sabemos que pronto dejaremos de tener estas reuniones. Se habrán ido, serán cosa del pasado. Ahora, Padre, bendícenos, te lo pedimos todos juntos por el nombre de Jesucristo. Y luego, Padre, también te pedimos que recuerdes a los que van a ser bautizados esta mañana en el nombre del Señor Jesús, que les des el bautismo del Espíritu Santo, gran gloria y honra. Concédelo, Padre. Te lo encomendamos todo ahora. Y, Padre, con todo esto, me entrego. No me olvides, Señor, solo ayúdame ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.